buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Red Deportes. Llevamos hartos meses en este programa, hartos meses en donde hemos hablado diferentes cosas que aquejan y que preocupan a nuestro deporte chileno, al deporte en general, especialmente al fútbol. Hemos hablado varias veces qué es lo que sucede con las platas que tiene cada uno de los clubes, en qué le invierten, qué pasa con los impuestos. ¿Por qué la NFP es tan ajena a todo lo que sucede dentro de estos equipos? Es por eso que el día de hoy estamos con Alejandro Torres, docente de la Universidad de Valparaíso de la parte de Economía, y vamos a tener, chiquillos, aprovecho a saludarlos, Coquevia, buenas noches, Magda, nuestro Cristian Arcos y Víctor Gómez. Buenas noches, Nati. Una clase, fíjense, vamos a ser alumnos hoy día, exhaustiva, porque Alejandro me voy a correr por acá. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, tú. Muy buenas bien, noches gracias. a todos los alumnos que tenemos. A todos los alumnos. Tú hiciste un estudio, ya llevas más de un año creándolo, de acuerdo a nuestros clubes chilenos. ¿Están en quiebra? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestro fútbol chileno y cuáles son quizás los equipos que están más complejos en esta situación tributaria, económica, etcétera? Mira, el nacimiento de este estudio es hace 2 años atrás, en la cual habían algunos clubes deportivos que tenían una situación financiera delicada. Ese primer estudio arrojaba que los 2 equipos más importantes de la quinta región, Wander y Everton, y 2 de los equipos más importantes de Chile, Colo-Colo y la Universidad de Chile, además de Audax y O'Higgins, presentaban una probabilidad de quiebra. Lo que hicimos en el año 2020 es ampliar este análisis, profundizarlo para hacer una comparación con lo que ya habíamos hecho y además incorporar nuevos elementos, entre ellos los clubes de la Primera División B. ¿Y cuál es la realidad hoy en día de lo que tú nos acabas de explicar? ¿Cuáles son los que están quizás en números rojos o presentando problemas en este minuto y que por supuesto desconocemos todos? Claro, tal como también lo adelantamos entre estudios, hay clubes tales como Universidad Católica, Colo-Colo y Universidad de Chile que presentan su información financiera en forma trimestral. Eso nos ayudaba a ver y hacer un seguimiento de esa información financiera. Y ya notábamos que no había una mejora en los 3 clubes. Incluso Católica, que era el que tenía los mejores números, hoy día no presenta una buena performance financiera. En resumen, quienes están más complicados hoy día son Wander, Everton y sin lugar a dudas, por el arrastre de pérdidas, lo que es la Universidad de Chile y Colo-Colo en este instante. Profe, ¿qué es una probabilidad de quiebra? ¿Qué significa una probabilidad de quiebra? ¿Qué es el concepto que usted hizo recién? Lo que sucede es que lo que hicimos nosotros es tomar un modelo matemático que publicó en Estados Unidos el profesor Edward Altman y aplicar esa misma metodología a los balances, a los estados financieros que están disponibles en la Comisión para el Mercado Financiero, en las mismas páginas web de los clubes de fútbol, etcétera. Y se habla de probabilidad de quiebra, porque como todo en el ámbito financiero puede que ocurra y hay una gran probabilidad también que no ocurra, que las cosas mejoren. Pero en este caso en particular nos llama la atención que del universo, que son los clubes analizados, hay algunos que presentan esta mayor probabilidad. ¿Y por qué digo probabilidad? Porque finalmente cuando uno hace este análisis a nivel industrial, nos encontramos con una situación especial. Los clubes tienen ingresos que, voy a decir, asegurados por las platas del canal del fútbol, TNT Sport hoy día, y que eso no ocurre en otra industria, ¿sí? Otra industria sí que tendría algún problema. El problema va a ser en los siguientes estados financieros cuando veamos nuevamente que no hay público en los estadios, la publicidad ha sido más baja de lo normal, no hay merchandising, no hay venta de camisetas, en fin, y esa situación es la que preocupa hacia lo que viene. De ese universo hay muchos complicados, y cuando uno hace la comparación, la complicación entre 2019 y 2020 es aún mayor, pero me centraría en esos que acabo de nombrar. Profe, en su minuto quebró Colo-Colo, quebró la U. En sus probabilidades, Colo-Colo y la U están otra vez con la posibilidad y la probabilidad de quebrar. Sí, la probabilidad es alta. A través de esta metodología, lo que hicimos fue hacer una analogía. Esos mismos estados financieros los sometimos a los mismos indicadores de estrés. ¿Podríamos explicar, Alejandro, sí, claro, cómo hicieron esta analogía para que también la gente en la casa entienda? ¿Y por qué estarían en esta probabilidad, digamos? Claro, lo que sucede es que el colega en Estados Unidos analizó empresas que quebraron y otras que eran sanas.
Y él dijo finalmente, y por eso le llaman al modelo Z de Altman, porque es un número en la cual discrimina. Si ese Z, después de resolver una ecuación que no es tan compleja, es de 5 partes, el profesor dijo y se puso en 3 escenarios. Si ese número indicaba o daba en ese momento 1.8, ese club hacia abajo, si daba ese número hacia abajo, la probabilidad era más alta. Sobre o de 2.99 hacia arriba, ese club o esa empresa era completamente sana. Y entre medio, una zona gris que él dijo, no puedo decir si esto va para una situación difícil o no. La gran mayoría de los clubes hoy día está con indicadores de 1.8 o menos. Es más, el promedio de los clubes de la primera división es exactamente 0.69. Es decir, el promedio industrial de esta conformación de empresas que se llaman equipos, hoy día estarían bajo quiebra. O sea, está hablando de la industria. De la industria. Prácticamente la industria es deficitaria. Exactamente. La primera B presenta números mejores, curiosamente, pero en la primera A hay 9 equipos que nosotros, después podemos ver las gráficas, lo dividimos en banderas. Color rojo, aquellos que podían o tenían esta probabilidad de quiebra son 9, solo 3 con color verde, es decir, una buena situación financiera, sana, y otros 3 que estaban con color amarillo en donde no se podía opinar. Y otros 2 que todavía, al día de hoy, no tenemos su información financiera en la Comisión para el Mercado Financiero, aun cuando la obligación legal es tenerla el 30 de abril. Profe? Los 2 son Unión Calera y Melipilla en este momento. Mira. No, digo por los dueños, son conocidos, casi amigos de la casa. Porque yo digo... Recurrente en este programa. Sí. Claro, si el dueño de Melipilla, ¿quién es? que es Carlos Encina, Bien. es dueño de otro club, además, que es Lautaro, ¿no? Lautaro. Si el dueño de Calera, que es don Cristian Bragarnik, es además dueño de otro club, ¿cuál es el negocio? Porque tenía uno que está constantemente perdiendo plata. Y el otro no. Sí, ahí hay otra especulación. Es que en el análisis que nosotros hicimos en una primera instancia, y sobre todo llamaba la atención los equipos regionales, dado que pertenezco a la Universidad del Paraíso, era el Wanderers y Everton. En ese análisis un poco más profundo vimos que tanto Wanderers como Everton tenían 10 años de pérdida en los últimos años. Wanderers y Everton, la misma situación, pero con 2 excepciones. Uno, el año que se vende el canal del fútbol, y este último periodo, pero no por una gestión positiva, sino que por una recuperación de impuestos. Lo que nos lleva a pensar que a veces en los conglomerados, en los grandes grupos, es bueno a veces tener equipos, en este caso empresas, que presenten pérdidas porque hay un aprovechamiento ahí de utilidades y de créditos, etcétera. Pero tanto tiempo. O sea, perdón. Esa es la pregunta. Ustedes saben que yo de 10 matemática es lo mismo que ingeniería nuclear. Equilibran, ¿no? Claro, equilibran. Entonces tengo a Calera ahí arriba y San Luis me importa 3 pepinos, ¿no? Pobre gente de San Luis. Tengo a Melipilla en primera. Y Lautaro falsificó documentos y todo el escándalo que llevamos hablando no sé cuánto tiempo. En el caso del Grupo Pachuca, gana un saco de plata en México por derechos de televisión. Entonces, en la vuelta completa digo, pero tengo en Chile un deficitario, entonces hágame el neteo porque así pago menos impuestos. Que es Everton, ¿no? Para que la gente sepa. Los dueños del Pachuca son los dueños de Everton. Claro, los Pachuca dueños de Everton. Por ahí va. Eso es completamente posible. Ahora, la legislación tributaria y las reformas han ido intentando enmarcar esta situación y evitar que esto sea un abuso. Pero hace muchos años atrás esto era completamente permitido y muchas empresas buscaban empresas con pérdida precisamente para netear. Profe, cuando dice empresa me quedo con los empresarios, ¿no? Digo, no dice Colo-Colo, la U. Bueno, los dueños de ahora no los conocemos. Pero claramente en la U, Carlos Heller ganaba harta más plata con sus otras empresas que con la U. En Colo-Colo ni hablar de Leonidas Vial con Aníbal Mosa. Entonces fíjese que no es tan mal negocio. No es tan malo perder plata en el fútbol. No es malo perder plata desde ese punto de vista. O sea, netean con su empresa, eso, ¿no? Estamos especulando. Lo que estamos haciendo es tomar esta información que es pública. Luego, la del conglomerado o de las otras empresas o la malla societaria empieza a ser un poco más oculta en los clubes. Es como que de una empresa que está bien financieramente hablando, pasaran
estos dineros a esta otra empresa que no está bien financieramente hablando, ¿eso se puede hacer? ¿Es probable que los dueños estén haciendo este tipo de cosas para ir neteando ese déficit? Eso se hacía, sí, Ya. pero como te digo, la legislación en ese aspecto ha intentado encauzar esto e ir limitándolo, ¿sí? Porque lo veía como una especie de evasión tributaria, evasión de impuestos. Pero años atrás sí que era posible, pero ahí estamos especulando solamente con la información financiera que tenemos disponible, que puede acceder cualquier persona, no tenemos ningún dato que no sea ajeno. Alejandro, y volviendo un poco a la situación, a la realidad de Colo-Colo y la Universidad de Chile, ¿qué es lo que podemos decir ahora? Porque claro, uno sabe, conoce más o menos acá dentro del círculo un poco lo de Colo-Colo, pero después uno se encuentra que quieren traer refuerzos que son carísimos, que sacan a otros. Entonces, para que un poco también entendamos qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Mira, lo que nosotros vimos el 2019 era que precisamente eran los clubes más populares los que tenían una situación delicada, financieramente delicada. Y como ellos cotizan en bolsa, su información era trimestral y pudimos hacer el seguimiento. Y ya veíamos que en los trimestres del 2020, marzo, junio, septiembre y finalmente en diciembre, ya la cosa no era tan buena como parecía. Digo buena porque la Universidad Católica tenía buenos números y nosotros lo decíamos, miren, estos números de Católica son buenos y además va acompañado de resultados deportivos. Claro. Y miren lo otro, porque era una pregunta recurrente hacia mí. Esto tiene que ver con, a nivel hablemos de empresas, esto no son clubes, son empresas, sociedades anónimas deportivas. Si la cúpula andaba mal, como era el caso de Colo-Colo, dime y diretes del directorio, y la cosa andaba mal en la U, era evidente que eso permeaba hacia abajo como cualquier organización. Si aquí en el canal estamos peleados, no vamos a hacer un buen programa. ¿Te fijas? Es lo mismo. Bueno, me ha pasado a veces. Si ustedes se fijaron, los dos clubes se callaron y en la cancha están mostrando mejores resultados por mil cosas que podemos analizar ahora. Pero ya Católica empezaba con cifras más complicadas que finalmente dan, no diría una probabilidad absoluta de quiebra, pero sí malos resultados en el último año. ¿Profe? Podemos encontrar, disculpa, las causas. El 2020 fue un año difícil, no hubo público en los estadios, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que dicen los números fríos en el análisis. Precisamente eso le quería preguntar, porque el año pasado, bueno, no hubo público en los estadios, el tema de las copas, no para todos los equipos, especialmente, bueno, la Católica fue el único que de hecho no, fue este año, lo de octavos de final, pero ¿cuáles son los elementos que van perdiendo y que hacen tener esos números negativos finalmente para los clubes? Ya, bueno, en capítulos siguientes vamos a analizar también temas de valorización. Y claro, la gente uno lo critica y dice, no, es anticolocolino, anticatólica. Católica no tenía ninguna posibilidad de pasar de fase. Por una cuestión matemática, numérica, de valorización del equipo. Ninguna. Desde ese punto de vista, el dinero va de la mano con los resultados deportivos y los vamos a demostrar matemáticamente o con ejemplos prácticos en los siguientes capítulos. Aquí hay un tema de pérdidas de arrastre, ¿ya? Yo puedo tener un mal 2020 porque me cerraron mi negocio, cuarentena, no puedo funcionar excepto las actividades esenciales. Siguiente año para atrás, estallido social, lo mismo, pero no puedo tener 10 años de pérdida. ¿Y entonces ¿sí? qué lo salva de no quebrar? Lo salva precisamente algo que no tienen otras industrias, que es un ingreso, comillas, y esto hago el énfasis, asegurado de las platas del canal. Pero o sea, tanta plata genera, o sea, sabemos que genera harto, pero en el fondo tú dices, tiene un hoyo, financieramente están quebrados, y esta plata llega y los rescata de todos estos hoyos que tienen años para atrás. Así es, y constantemente. Y además no te olvides que hubo, en el momento más complicado, vino la licitación de esto, y ahí llegaron nuevos recursos para todos. Sí. Y eso lo salvó en aquella oportunidad. Aquí hay que llegar a la orilla, esto es como nadar, y llegar a la siguiente licitación. ¿Y qué equipos se salvan, eso. Profe Ale? Ya estamos en ya estoy en clase. Ya. Se puede. Mira, los equipos que en verde que decía usted. Y... Aquí nos vamos a apoyar de unos gráficos muy rápidamente. Esos son los clubes que presentan la información y la gente me pregunta ¿por qué tan tarde? Porque precisamente... ¿Se puede agrandar? Sí, claro. Mire que soy más ciego que... No sé si se puede agrandar. ¿Se podrá? No se puede. No se puede. Vale, chau. Que el director trabaje. Los equipos tienen, o los clubes en este caso, hasta el 30 de abril para presentar esta información financiera. ¿Sí?
Ya algunos equipos cumplían, pero tenemos en la primera división 12 de mayo, 20 de mayo, etcétera, y otros que sencillamente no han presentado. Hasta el momento el análisis, que es por ahí por Pero el 20 de eso es lo que Puede tener presentan, multa, pero ¿quién ¿no? está bien? La multa es 700 UF, esa es la multa máxima. Con la inflación de hoy día hay que hacer la multiplicación por casi 30.000, por lo tanto 21 millones de pesos, una cifra baja por no presentar esta información. Exacto. Claro. Y además puede, si es primera vez que no lo hace, hay un... En el caso de Calera, por conviene ejemplo, no presentar. perdón la gente de Calera, ¿no? Pero en el caso de Calera puede ser una comisión en la triangulada, por ejemplo, ahí estáis pagados. ¿Y ¿Es cuál la es? misma comisión la que tiene que cobrar? O sea, Claro, finalmente porque esa aquí multa? debería haber un doble, la licencia, los equipos están inscritos en el registro del Ministerio del Deporte, y además, como sociedades anónimas deportivas especiales, reportan a la Comisión para el Mercado Financiero, es decir, la comisión que regula el mercado de capitales, recibe esta información. Profesor, perdón. ¿qué le diría al hincha, a quienes nos siguen en sus casas o donde nos estén viendo, respecto de su informe? ¿Cómo le explicaría? ¿Lo pondría en una situación de alarma ahí nomás, o de algo que es una constante? No, es una situación de alarma, evidentemente, porque faltan muchos años todavía para que lleguen nuevos recursos, ¿sí? ¿Y por qué digo de alarma? Porque no te olvides que la NFP acaba de declarar desierta la licitación de la televisación del nuevo mundial. Sí, De la ¿verdad? selección. Claro. Eso te revela que el producto está desvalorizado. La declara desierta, el dato es porque llegó la misma oferta que la anterior. Eso es. Pero con una selección chilena que no tiene los mismos ¿La mitad resultados. de la oferta? No llegó. La mitad. Oiga, La mitad Oiga, de la profe oferta Ale, anterior. ya, pero estamos, en idioma futbolístico estamos en la B, pero Eso. se salva. Ya. Sí, igual hay algunos que se salvan. Sí. El análisis, la ecuación a la cual Te va llega a poner contento. Altman, color rojo, los que tendrían probabilidad de quiebra hoy día. ¿Quién se salva? Curicó, Antofagasta claro. y Cobresal. Interesante lo de Antofagasta, profe, fíjese. Interesante lo de Curicó, que no es sociedad anónima. Claro. Digo, porque siempre se habló de la estructura de la sociedad anónima para el salvataje de clubes. Este cuadro revela eso, Y es un precisamente. club que no Cobresal es- hasta donde sé tampoco, ¿no? Cobresal entiendo que tampoco es sociedad anónima. Pero interesante Pero tiene lo de una Antofagasta. figura distinta a la del club deportivo, porque Curicó es club deportivo. Es diferente, perdón. No, digo interesante, ¿por qué? Porque es sociedad anónima. Antofagasta sí. Claro, pero Antofagasta, al margen de que pueda tener una buena gestión, con Rangers, con Copiapó, porque yo, muy entendido no soy, pero yo soy el banco y veo todos los numeritos rojos, no les presto plata. Po. No, pues. ¿Y quién le presta plata a todo el fútbol chileno? Felipe Muñoz. Felipe El Muñoz, dígale. Factoring. Felipe Muñoz. Felipe Muñoz, dueño de Rangers, dueño de Copiapó, aunque digan que no, socio con el presidente de Antofagasta, que tienen el factoring. La plata que no está igual. Se prestan plata entre ellos mismos. Es una plata fantasma en Río. Con interés más caro. Y así van. Va por San Luis ahora, por si acaso. Los amarillos, ¿qué significan, profe? Lo amarillo era lo que señalaba Altman, era que no podía dar una opinión. Era la zona Esa era la gris. zona intermedia. Sí, ¿Cómo claro, definir? claro. No Tampoco te puedo son decir si están Tampoco son en excelente muchos. posición o mala. Claro. No, tampoco Eh, son muchos, digo, la mayoría están rojos. Si se fijan también, dos de los clubes, como dicen ustedes, son fondos del deporte. ¿No? La ley de sociedad anónima establecía o te formas como sociedad anónima deportiva, Claro. o sigues funcionando como fondo. De los tres, Cobresal y Curicó Unido siguen siendo fondos del deporte. Por lo tanto, la única sociedad anónima que tendría números positivos o no probabilidad de quiebra sería Antofagasta. Oiga, profe, yo sé que vamos a seguir el próximo lunes con otro tema que también tiene mucho que ver con la situación financiera, pero para ir en el fondo un poco cerrando con lo que vimos en este programa ahora, ¿en cuánto tiempo más se debería en el fondo definir algo o ver qué es lo que va a pasar realmente con estos grandes clubes que hoy están en números rojos? Mira, voy a aprovechar de otra de las gráficas. El estudio profundo tiene dos visiones primero. Esta probabilidad de quiebra que tienen los clubes en este momento y el año pasado, y un análisis financiero completo, ¿sí? Con una serie de medidas, indicadores, etcétera. Solo en resumen. Yo terminé los promedios aquí, ¿eh? Ajá, Deuda corriente, etcétera, pero me centro en los de rentabilidad. ya. Si el negocio es rentable o no. Y algunos me van a decir, sí, pero es que esto no es un negocio. Pero si tú vas a tratar a esto como empresa,
tienen que ellos acostumbrarse a que nosotros los midamos como empresa. Claro. De lo contrario, no son empresas entonces. Aquí el análisis involucró a las empresas del ICPA, es decir, aquellas del Índice General de Precios de Acciones. Todas las empresas del mercado de capitales en Chile. Y tienen esos promedios de rentabilidad. Entre 6, 7, máximo 8% de rentabilidad en el año. Los clubes de fútbol, promedio, 0. ¿Por qué? Porque como tienen pérdida, el indicador no me permite determinar. Interesante. Y uno dice, si el negocio es deficitario, ¿por qué se matan por estar ¿Por qué metidos, existe, no? digamos? Queda claro que se ganan otras cosas, ¿no? Profesor, ¿le ha comunicado este informe a algún cuerpo directivo de clubes, a la NFP, a quién? No, nunca. ¿No lo han llamado? No me han ¿No ha llamado, tenido- nada. Lo único No van a que- llamar. Lo único que yo he hecho, sí, como investigador, es pedir información a través de la Ley de Transparencia a la Tesorería General de la República, a la Comisión para el Mercado Financiero, y son cosas que vamos a analizar en los siguientes capítulos también. Uf, está interesante. Siempre es bueno primero ir aprendiendo, sobre todo nosotros que somos comunicadores del deporte, ir viendo este tipo de cosas que no es indiferente para este programa, y por supuesto que ustedes en la casa también conozcan y vayan sabiendo cómo funciona el deporte en nuestro país. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa. Alejandro Torres, muchas gracias. Gracias a Lo ti. esperamos el próximo lunes. Seguro ¿Con qué que vamos a sí. ir el próximo lunes? Vamos con el tema de las deudas. Hay deudas tributarias, deudas laborales, etcétera. Profe Ale, le traje una manzana. No. Se la paso. Hay que ganarse al profe. Estamos listos. ¿Era necesario? Nos vamos a... Bueno, ¿puedes venir a Sí, hacer sí, la por favor. ¿Era necesario? Ya, Por favor. dale. Soy un alumno ejemplar. Perfecto. Ahí. Oh, chupa Vamos a una media. pausa, no se separen de las pantallas de la red. Ya volvemos, acá, en la Red Deportes. Ya estamos de regreso en la Red Deportes. Si ustedes supieran lo que uno habla en comerciales, Nos vamos a grabar un día. nos vamos a ver. Un spin-off ahí en el programa aparte. Pueden, por supuesto, seguir comentando con nuestro hashtag Quiebra por LRD. Ya tenemos hartos comentarios, ya saben. El profe Alejandro Torres va a estar la próxima semana también aquí con nosotros. Y algo que quizás nos sorprendió a muchos hace un par de días fue saber que Lionel Messi se va del Barcelona. Lo vimos ayer en su despedida en llantos. La verdad es que fue una despedida bastante emotiva, bastante linda. Pero ¿qué va a pasar con el futuro de uno de los mejores, si no, el mejor jugador del mundo en este minuto? Bueno, nuestro Nico Muñoz, que está ahí en España. Nico, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo estás, Nati? Gusto de saludarte y a todos los compañeros en el panel. Es la gran incógnita a esta hora lo que va a pasar, el futuro de Lionel Messi luego de haberse despedido del Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, ayer domingo en esa conferencia de prensa que fue tan emocionante para, bueno, el mundo del fútbol, los fanáticos de el que le dicen puede ser uno de los mejores jugadores del mundo. Se decía que estaba casi lista su llegada al PSG, incluso gente de los Emiratos Árabes, que son los dueños de este club, del club parisino, decían que estaba listo. Incluso se decía que iba a llegar esta misma noche a Francia. El tema es que eso se ha retrasado. Se había hablado que incluso llegara mañana martes, pero todavía está un poco en veremos y tiene de todas maneras la relación porque está muy fresca todavía la salida del Barcelona, que fue bastante polémica y acá todos nos deja un poco incrédulos porque sabíamos que habían sido meses de negociación durante la Copa América, por ejemplo, gente del Barcelona, la nueva presidencia del club de Joan Laporta, que su lema de campaña había sido, su promesa de campaña había sido que él iba a ser la persona que era capaz de asegurar a Lionel Messi en el Barcelona. Se dio. Lamentablemente lo que sabemos es que, por ejemplo, pese a Lionel Messi bajarse 50% del sueldo, los problemas financieros del Barcelona, y esto está muy entrelazado con lo que ustedes están hablando en el bloque anterior, no le da la caja al Barcelona por este fair play financiero que tiene instaurada la UEFA para los equipos europeos que disputan torneos europeos como la Champions y la Europa League. No le daba porque la masa salarial del Barcelona era del 110% de los ingresos que estaba teniendo el club. Dime. Perdona que te interrumpa, es que hace un ratito informan medios catalanes, el Barcelona va a tener que generar 144 millones de euros en plusvalía y ahorro de salario para registrar sus fichajes en la liga. A menos que vendan a Griezmann y hagan algún recorte, no va a poder inscribir a algunos refuerzos. Ese es el legado que le dejaron
que en Barcelona, después de haber mandado a la quiebra al club. En el fondo, ya que estamos con nuestro hashtag, por ahí va un poco el tema. Y ese es el legado que dice Laporta defendiéndose este fin de semana, entre el jueves y el viernes. ¿Se acuerdan? En su conferencia él decía que era el capaz de asegurar la continuidad de Lionel Messi, pero que las arcas fiscales del club obviamente habían quedado muy vacías y la deuda era mucho mayor a la prevista. Entonces, ustedes se acordarán algo que afectó a un jugador chileno, Arturo Vidal, que en Barcelona supuestamente tenía que hacer caja para desprenderse de algunos jugadores. A Arturo Vidal se deshicieron de él por $1 millón. Iván Rakitic, por ejemplo, que Suárez se fue al Sevilla, vuelve al Sevilla casi gratis. Entonces, obviamente, una gestión muy nefasta del Barcelona que no daba. Y si incluso con la salida de Lionel Messi, la masa salarial representa el 95% de los ingresos. Así que, obviamente, son platas que no dan, era un saco sin fondo y que, claro, se arrastra de administraciones anteriores. Estamos hablando de ligas mayores de todas maneras y, bueno, lo que se dice, debería llegar al PSG, donde debería llegar también con su amigo Neymar. Hay que considerar que el PSG también es un club que gasta mucho y también siempre está al filo de este fair play financiero de la UEFA, pero tiene ciertas facilidades los jefes emiratíes con respecto a cómo financiar el club. Nico, ¿y existe alguna posibilidad de que haya otro equipo que esté o negociando o que pueda pagar lo de Messi? Uno piensa PSG lo puede pagar, ¿no? ¿Curicó? ¿Hay algún otro equipo en Europa? No, Curicó está descartado porque estamos con la caja cuadra. ¿Algún otro equipo? No sé, se ha hablado del Chelsea, bueno, el City se bajó rápidamente de esta competencia. ¿Es real o el PSG corre solo, crees tú? Aparentemente corre solo el PSG, es cierto, se había hablado del Chelsea, se había hablado del Manchester City y se da una relación casi obvia con el Pep Guardiola, claro, donde uno podría decir que se vio la mejor versión de Messi, pero claro, son clubes que finalmente hay que considerar lo que ha pasado. La situación de la pandemia ha restringido a todos los clubes. Imagínate cómo será que grandes inversiones también requieren obviamente grandes retornos, y es lo que no están teniendo ahora el Barcelona, por ejemplo, con estos problemas de caja, el Real Madrid, que en un año se desprendió de Cristiano Ronaldo y de Sergio Ramos porque no tienen caja y no tienen plata, grandes estrellas del club que finalmente no pueden pagar, y ahí por lo menos hay que darle un sentido de autoridad a los presidentes de los clubes, a Florentino Pérez en el Madrid y a Laporta en el Barcelona. Si no los podemos pagar, bueno, se van, muy figuras serán, pero no tienen nada que hacer en el club, y ese es un sentido de realidad que le da Laporta, el nuevo presidente del Barcelona, a diferencia de lo que había hecho el presidente anterior. Víctor. Nico, ¿cómo has medido el pulso, por un lado, de la hinchada del Barcelona y por otro lado, ¿ha habido alguna consecuencia en la directiva del cuadro culé? Se han dicho conversaciones, por ejemplo, se ha filtrado que el padre de Messi, Jorge Messi, su representante, le habría dicho a Laporta que él utilizó a su hijo en este lema de campaña, en esta promesa de campaña. Hay que saber estar muy atento, que las promesas de campaña siempre hay que verlas con una doble lectura, pero claro, yo me imagino que la posición de Laporta era, obviamente, renovar a Lionel Messi, pero bueno, eso es lo que se ha sabido, y lamentablemente, bueno, hay hinchas que le han dicho a Griezmann, por ejemplo, que él es uno de los responsables, porque el Barcelona en los últimos años ha gastado mucho en algunas contrataciones y finalmente, claro, ¿de qué te sirve tener a Griezmann si finalmente Lionel Messi se te está yendo porque no te cuadra la caja, que es lo que le está pasando al Barcelona? Nico, vamos a estar, por supuesto, acá y en todo el mundo, me imagino, expectantes a lo que va a pasar con Lionel Messi. Igual un poquito extraño que se haya retrasado su llegada a París. Yo sé que tú vas a viajar, así que la gente también para que esté pendiente de @LaRedDeportes, porque ahí va a estar comunicándonos todo. Te mandamos un abrazo desde acá y muchísimas gracias. Un abrazo, y desde el jueves, desde París, así vamos a estar viendo si ya llegó Messi efectivamente o no. Qué nivel. Buenísimo, qué grande Nico Muñoz ahí en España, ahora se va a París. ¿Quién comunicó? Nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Ustedes no se vayan, porque a la vuelta sí viene él, el deslenguado de este programa, el cara dura, el que todos quieren, sí, viene Olor a Azufre con Víctor Gómez. Ya volvemos, acá, en la Red Deportes. Olor a Azufre con Víctor Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
vengo a presentar la columna de hoy que se llama La excusa perfecta. Lo que en primera instancia parecía un justo reclamo de Pablo Milad y de la Federación de Fútbol de Chile de negarse a realizar la Copa Libertadores femenina en nuestra casa, en nuestros estadios, luego que la Conmebol decidió llevarse la final del certamen a Uruguay y dejar todas las otras instancias del torneo en este territorio nacional, es decir, que se jugara en Chile, lo cierto es que al correr de los días, la situación develó una constante en estos tiempos. Desde que asumió Pablo Milad la cabeza de la NFP y la federación, su peso internacional es nulo. La Conmebol ha hecho lo que quiere con el mandamás del fútbol local. Los ejemplos sobran y ahora lo ratifica Alejandro Domínguez al llevarse la final de la Libertadores femenina para que coincida con la definición de la Copa Sudamericana el 20 de noviembre y de la Copa Libertadores masculina el 27 del mismo mes en el centenario de Montevideo. El lío es que, si bien en la versión de los torneos de hombres las finales se disputan en un partido único en territorio neutral, en el caso de la Copa Femenina, todo el certamen se juega solo en un país, en este caso en Chile, y de ahí la protesta de la federación local. Si bien se entiende la molestia con la Conmebol, varias jugadoras y especialistas en fútbol femenino sostienen que nunca existió un compromiso total de la Federación Chilena con la realización de la Copa Libertadores en nuestras canchas, y la movida de la Conmebol calza como una salida por secretaría para los directivos chilenos para un torneo femenino del que no estaban del todo convencidos. Un dato no menor, la Conmebol comunicó su decisión el 29 de julio y solo el 3 de agosto la Federación Chilena reaccionó negándose a organizar la Copa Libertadores femenina. Argumentan las jugadoras y directivas chilenas que el año anterior la Federación Nacional entregó la Copa Libertadores, pero igual la Conmebol le aseguró su organización para este año, por lo que resulta poco creíble que ahora los directivos nacionales se resten de organizar el torneo sin antes pelear hasta la última instancia la realización en Chile y no en Uruguay. Agregan que solo por estos días Pablo Milad se reunirá con la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino para entregarle los antecedentes sobre la decisión de desistir de organizar la Copa Libertadores. Una cita tardía si se asume que la crisis está desatada y que devela además que el organismo que representa a la jugadora nunca fue consultado. Con la negativa chilena, los cupos nacionales se reducen de 3 a 2 equipos participantes. Ellos serían Santiago Morning, campeón del torneo 2020, y de Universidad de Chile, que fueron las subcampeonas. El problema se mantiene con el tercer participante, porque al no existir este espacio, desde Colo-Colo reclaman que su opción de participar en la Copa Libertadores debería disputarse con uno de los equipos ya clasificados. Una solución poco viable y que fue descartada de plano por la Universidad de Chile. Curiosamente, en el mismo comunicado público de la Federación de Fútbol, donde se informa la negativa a organizar la Copa Libertadores femenina, al mismo tiempo se asegura que la Conmebol confirmó para Chile como sede de las eliminatorias del Mundial Femenino en el Sub-20, que se jugaría en febrero próximo. Algo así como: estamos enojados con Alejandro Domínguez y su tropa, pero no seremos castigados por nuestra pataleta. Por estos días, la Conmebol designará el país reemplazante de Chile y la Copa Libertadores Femenina se disputará entre el 30 de septiembre y el 16 de octubre próximo. En tanto, en Chile, Pablo Milad cumplió un año al mando de la NFP y vía impresentable subterfugio, también es presidente de la Federación. En su cuenta hay más errores y malas decisiones que buenas noticias, por más que intenten lavarle su imagen en condescendientes entrevistas. Ahora suma la no realización de la Copa Libertadores 2021 en nuestras canchas porque no se jugará la final en Santiago, gesto que aparece como una excusa perfecta en el mediocre año del mandato de Pablo Milad y compañía. Bueno, esa fue la columna entonces de esta semana y vamos a profundizar con el panel las consecuencias de esta decisión de no organizar la Copa Libertadores Femenina. Tenemos una especialista, que es nuestra Magdalena López, para que nos comente desde el tema.
no tan especialista, hay algunas mejores, pero sí, hay varios antecedentes en verdad en relación a no solamente la de la Copa Libertadores de este año, sino que la del año pasado. Recordemos que se iba a hacer acá, decide cambiarse por un tema que ya estaba, se podía llevar gente al estadio en otros países, se estaba evaluando eso, y la de este año hay dos cosas. O sea, primero, a mí me queda la sensación, muy personalmente, de que no la querían hacer. ¿Por qué? Porque un cacho, entre comillas, es una copa donde se tiene que preparar, hay que meter plata, algo que la NFP no sé si está tan bien en ese sentido, pero también hay un tema de la Conmebol, y que, voy a decir, me parece más grave aún que lo de la NFP, porque la Conmebol decide programar la Copa Libertadores del 22, no, creo que del 22 al 30, eso son más o menos la fecha FIFA. Por ejemplo, en plena fecha, la final. En eliminatoria, clasificatoria. Entonces, estas copas generalmente se organizan o comienzan a organizarse 2 o 3 meses antes. Estaban a tiempo. El tema es que estaban dispuestos a hacerlo. Tenemos la grande, yo creo, aquí recién en este torneo, las jugadoras desde que llegaron de los Juegos Olímpicos dijeron que está todo mal aquí. Entonces, seguimos haciendo las cosas mal. Perdemos esta oportunidad porque lo que pasó realmente fue que, bueno, me van a quitar la final, voy a ir a pelearla. Claro. Entonces te la quitamos completa. Fue así, fue casi... ¿Quién tiene más poder en esto? Creo que más o menos fue así la conversación, y ahora adivinen cuál es, no sé si les dije, ¿dónde se podría hacer la Copa? No sabemos. Estaba en eso. Perú. ¿Pero completa en Perú o también sería...? La final en Uruguay. Y además en Uruguay dijeron que ni siquiera la van a hacer en el Centenario, que es una opción no hacerla en el Centenario. Claro. No hay nada certero, en verdad. Es un cacho para los que mandan, ¿no? No es que nosotros pensemos eso, sino que no puede ser. Ahora, yo me quedo con el final de la columna de Víctor Gómez. Esta es la guinda de la torta. Sí, claro. Obvio. Es un año de gobierno de Pablo Milad impresentable. Víctor decía, hay más malas que buenas. Yo los invito a hacer un ejercicio. ¿Cuál sería la buena? Tal vez el protocolo... Te iba a comentar eso. El protocolo ha sido excelente. De sanidad que ha sido muy bueno. Que el primero en romperlo, digamos, fue el mismo. Cuando también es cierto. Cuando elimina, cuando suspende el partido Antofagasta con Colo-Colo, cuando no era potestad de él, pero no importa, ya fue hace mucho tiempo. Ahí partió todo. Es un año impresentable, donde él y los que están detrás, los que te andan mandando recados vía tercero, porque ni siquiera te lo comentan, andan más preocupados de los medios, más preocupados de mandar cartas, más preocupados de limpiar imágenes que de hacer la pega. Si nosotros enumeramos una por una, le tendríamos que pedir a la gran Mónica González si nos puede dejar esa hora y después seguir con mentiras verdaderas. Es impresentable el año de gobierno, muchachos. Sacando Sergio Jadwe, que no da ni para discutir, me parece, el peor gobierno de... Ustedes tienen más experiencia, pero del 90 para acá es el peor seguro. Hay un punto que dice Víctor que a mí me preocupa mucho para lo que viene, ¿no? Y que tiene que ver con el peso. Sí, alguien dirá que no tiene tanto que ver, tiene todo que ver. El peso en la Conmebol para decisiones como los traslados, los arbitrajes, dónde te mandan a jugar. Argentina te hizo jugar en Santiago del Estero porque quiso hacerte jugar en Santiago del Estero. Chile más o menos tanteó la posibilidad de ir a otro lado y era un lío, ¿ah? Coquimbo, recuerda un lío. Claro, lo que pasó con Coquimbo. El dato ese. Ahora, perdón, por lo que tú decías, perdona, Cristian, quisieron llevarlo, a ver si le metemos un poquito de frío a los brazucas, qué sé yo. No. A mí lo que me cuentan es que con 10.800 personas el Estadio Monumental va a ser el lugar. No, el Monumental va a ser. No empezamos. Seguro. No empezamos, no existimos. El Monumental va a ser. Entonces, aquí no, el árbitro que te roba un partido, agarra el bolsillo y te lo roba, te arbitra de nuevo. Sí. Y en otro partido te va al VAR. Entonces, a lo mejor no es que sean cosas demasiado explícitas, ¿no? Pero con ese tipo de decisiones demuestra que nosotros, dirigencia chilena, tenemos muy poco peso en instancias que pueden ser claves. ¿Qué es en definitiva lo que tendría que hacer Pablo Milad para tener este peso que no se ve que tiene, se ve que no es una persona que solucione cosas, sino que más bien siempre está metiéndole ahí la pata al barro hasta el final? Un cambio, asesorarse bien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nada, ya está. Ya, en su primer año ya mostró lo que pasa.
Hay una investigación en fiscalía por parte de la posible suplantación del arquero de Calera. Y él le dijo a los medios que ya estaba cerrado, ¿no? Es que a mí esas son las cosas que me llaman la atención, porque en definitiva uno dice, ¿seguirá esa investigación en fiscalía? Hay una acusación de este programa de arreglo de partido, acusación que no es que quedó al voleo, ¿eh? Está en la Fiscalía de Alta Complejidad. Él dijo que era mentira, que tenía los antecedentes, y Víctor Gómez le puso día y hora. ¿Qué más? En serio, ¿seguimos? ¿Seguimos enumerando? Hay varios. Está Juan Pinto Durán, cuando se hizo metió a 2 ministros de Estado, lo que a provocó decir, bastante molestia en el Ejecutivo, claro, de hecho. Aquí se hace el nuevo Juan Pinto Durán. No se podía, no había ni agua. Es impresentable, ¿eh? Increíble, increíble. Sobre Copa Libertadores Femenina, entre lo que pudimos reportear, entre lo que sucedió, además que una secuencia bien clarita, porque se da la información de la Conmebol, da una entrevista en una radio amiga, vienen los coletazos y después dice, no la vamos a organizar porque nos quitaron la final, se va a ir en Uruguay. La finanza. Sí, el tema es lo siguiente. En el reporteo apareció que si bien hubo alguna intención, ganas, disposición, buena onda para querer hacerla, esa buena onda empezó a mermar y a última hora ya no querían hacer la Copa Libertadores Femenina, así que por eso el nombre de la columna cayó como excusa perfecta, es decir, ya no había ni un compromiso y la idea de que al quitarte la final y jugarse en Uruguay, en el centenario de hasta ahora, efectivamente te cae como anillo al dedo y se desentendieron de la Copa, se limpiaron las manos y ya está. Pero se habían bajado ya las ganas y las posibilidades de hacerla. Así que eso es lo que todo el mundo vinculado y especialista en el tema ya Copa. Es un gasto, perdón Nati, es un gasto de plata. ¿Cuánto es el gasto? No sé el número, pero es un gasto de plata la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y además no tener la final. O sea, es grande lo que hubiese sido. Yo creo que va por ahí también la decisión. Igual esa figura es extrañísima. La figura es extrañísima que se juegue un torneo completo, sí, claro, a menos que tú hagas una... Y no la final. Por eso parecía como un reclamo legítimo. Claro. Pero después, reporteando, te das cuenta que una organización conjunta, donde hay una cantidad de partidos, Mundial de Japón y Corea, la Eurocopa de Bélgica y Países Bajos, en fin, pero que se juegue todo un torneo en un país X y la final se juegue en un país Y, igual es raro. Ustedes son buenos igual. Igual aparece otra figura, muchachos, que es la que ha estado latente en este programa, majadereado incluso, la duplicidad de funciones de Pablo Milat, presidente de la NFP y de la Federación de Fútbol de Chile. En este caso, pero en su condición de presidente de la Federación. Pero, Víctor, sí, claro. ¿Qué le iba a importar la Copa Libertadores si dijo que tenían que ir a las chicas a los Juegos Olímpicos a estar entre las 4 primeras, sin saber el nivel? No tenía idea. Estoy aquí repasando algunas cositas. Entrevista con La Tercera. Junio del 2020, antes de asumir. Primero tenemos que sentarnos a conversar, ordenar la casa, hay que transparentar quiénes son los dueños de los clubes y quiénes son los socios. Todavía estamos esperando saber quiénes son los nuevos dueños de la... Y si apenas ganó con el primero que fue a conversar es con el dueño de Calera. Si lo vieron, si esto no es ni siquiera un reporteo mío, está en los medios locales. Y aquí está todo anotado. Colocó la Antofagasta, Aquino. Se ha profundizado. Claro, renuncia Rodrigo Robles. La duda respecto a las propiedades de los clubes. Alguna vez lo vamos a ver con mucho más detalle, ¿no? Pero hay un mundo ahí en el tema de las propiedades de los clubes. Algo lo comentó el profe, lo va a comentar también la próxima semana. Hay un mundo porque las sociedades anónimas deportivas a la chilena, como su nombre lo indica, no responden a ninguna otra legislación. Hay una legislación totalmente diferente en relación a otras latitudes y otros lados donde funcionan las sociedades anónimas, donde todo el mundo sabe quiénes son los accionistas, las accionistas, los dueños o dueñas de los clubes. Que así debiese ser acá. Así debiese ser en cualquier país que tenga esa legislación, pero acá no es. Acá no es. Y otro punto, a propósito de lo que dijo el profe, ojo con ese punto. Hay sociedades anónimas deportivas, pero Colo-Colo y la U, que quebraron, son solo sociedades anónimas. Sí. No son sociedades anónimas deportivas. Tienen otra legislación, por si acaso. Algo más de la Copa y que es otro objetivo que ojalá se cumpla, que tiene Pablo Milat, es que hay que pelear por el Chile 3. Eso es lo que claro, queda. Le correspondía un cupo por organizar, claro. Exactamente. Claro ojalá lo consiga. Vamos a ver qué va a pasar. Veamos qué tal su gestión respecto a eso. Coque, ¿tú querías decir algo antes de irnos? No, tenía que ver con lo que comentaba Nati de Monumental. 10.800 personas. Yo no me manejo mucho en el tema foro, todo, pero me parece que la NFP tenía alguna información privilegiada de lo que va a pasar en Santiago, ¿no? Digo, bueno, queda claro, es Pablo Milat, ex intendente. Terminó la
la reunión de Colo-Colo de blanco y negro. ¿Qué tal? ¿Cómo llega o no llega? Yo creo que va a terminar llegando, pero nadie lo confirma. Ojo. Nadie lo confirma. Mundo ¿Por cuánto Depor- más o menos llegaría? Marcelo De Moreno. Moreno Marcelo Martins a Martins. Colo-Colo. Mundo Deportivo publica recién a esta hora, Mundo Deportivo, diario muy importante de Barcelona, opción de que Messi continúe en el Barcelona. Hay una opción de que Messi ¿Culebrón? continúe. ¿De verdad? Es ¿Con el lo- Lo arreglo acaba y de todo? publicar hace nada. Estamos todos. Hay una Ok. opción. Y el llanto y todo. Oye, queremos agradecerles, por supuesto, por la sintonía, por todos sus comentarios a través de nuestro Twitter con el hashtag quiebra por LRD. Nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 20 horas. El próximo lunes también estará el profe Alejandro Torres, así que ustedes no se lo pueden perder. Ya viene la gran Mónica González con Poder y Verdad. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, compañeros. Voy a traer manzana. Manzana roja la próxima semana, dijo el profe.